cuándo nosotros deberíamos considerar a alguien como un falso maestro, ya sea un pastor o no. No necesariamente tiene que ser un pastor, sino un simple cristiano que puede tener una gran influencia en los medios virtuales. Primeramente, para poder detectar a alguien como alguien sospechoso de que podría ser tranquilamente un falso maestro, alguien que también algunos llaman como infiltrados dentro de la iglesia. Así que primeramente hay que tener un discernimiento, y ese discernimiento solamente puede suceder cuando tenemos un conocimiento de las Escrituras. No hay otra manera de poder detectar de que alguien posiblemente sea un falso maestro. Tiene que haber un conocimiento de las Escrituras para poder detectar cuando alguien en realidad es un falso maestro. Es muy fácil sentirse atraído por los falsos maestros porque tienen un estilo de habla o adoración que cambia el estado de ánimo y está impulsando emocionalmente en las personas. Incluso citan las Escrituras, están dedicados a sus enseñanzas, son cariñosos, amorosos con sus congregaciones, pero la pregunta es, ¿cómo pueden estar tan alejados de la verdad? ¿Realmente permite Dios que los maestros que están verdaderamente dedicados a Él y a su palabra sean levantados, indisciplinados, y se les permita pastorear un rebaño de tal magnitud sin ninguna responsabilidad ante su verdad? Es una buena pregunta. ¿Puede un falso maestro ser salvo y simplemente estar equivocado? ¿O son estos verdaderos lobos con piel de oveja que están camino a la perdición? Es otra pregunta muy interesante y hasta es bíblico, porque esa es la realidad. Y hay una cosa que usted tiene que notar con los falsos maestros, y es que siempre quieren minimizar la importancia que las Escrituras le dan a la advertencia contra los falsos maestros. Nosotros sabemos que tenemos una cantidad de texto bíblico en las Escrituras, Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, de advertencias contra los falsos maestros, contra los falsos apóstoles. Incluso es posible que escuche de parte de los falsos maestros que ellos dicen que la Biblia en realidad no dice mucho sobre los falsos maestros. Así que ellos te van a decir que no te preocupes por eso, porque no hay mucha advertencia sobre eso en la Biblia. Podrían decirte que deberías dejar de discutir y juzgar a los otros y simplemente deberías ser más amoroso y semejante a Cristo. Estas son frases comunes de los falsos maestros. Algunos te van a decir y dicen que deberías ser menos crítico porque si no estás creando división. Te van a hacer creer que porque estás en contra de sus enseñanzas no bíblicas, de alguna manera tú estás trabajando en contra de Dios y su pueblo. Y todo esto que estoy diciendo es necesario para la supervivencia e incluso para la prosperidad de ellos dentro de la iglesia visible. Tienen que devaluar la importancia del discernimiento bíblico mientras hacen que parezca que están siendo más exigentes al hacerlo, pero es un engaño. También ellos deben mantener el control y el dominio sobre sus congregaciones. Recuerde la historia de Jezabel. Una de sus características era mantener el control espiritual sobre las personas. Hasta pueden llegar a usar el nombre de algún maestro verdadero bíblico, pero solamente por una cuestión estratégica van a usar los nombres de algunos que otros pastores, por ejemplo de sana doctrina, que son muy influyentes en el mundo cristiano bíblico, y estos lobos van a usar su nombre ya sea para bien o para mal, y normalmente lo usan para bien porque los lobos necesitan atraer a su propio rebaño esas personas que están siguiendo a ese pastor bíblico, a ese maestro bíblico. El lobo necesita que esas personas vengan hacia él para que el lobo pueda de a poco trabajar en sus mentes con la intención de desviarlos de la verdad bíblica que antes creían.
Cuando Jezabel se convirtió en reina, erradicó a todos los profetas de Dios y reemplazó los altares de Dios con los Baales. Primera de Reyes 18:4 y también el verso 13. Pero no solo tomó el control de la gente por la fuerza Jezabel, ella era astutamente engañosa. Su doctrina, Primera de Reyes 21, versos 1 al 29, hábilmente apodada la doctrina de Jezabel. Y esto es sorprendente porque es similar a lo que hoy conocemos, por ejemplo, como el Evangelio de la Prosperidad. No solamente el Evangelio de la Prosperidad, tenemos hoy también el Evangelio incluso de la Justicia Social, que es otro Evangelio, o también llamado como el Ecumenismo, que es otro Evangelio. Así que Jezabel, que era una falsa profetisa, sedujo a su esposo Acab solo profetizando cosas buenas y respaldando la codicia. Los maestros y los pastores que son seducidos por estos espíritus sostienen que tienen razón al 100% y no pueden ser corregidos. Los lobos pueden pararse frente a multitudes y provocar respuestas emocionales reales, incluso hace que la gente se largue a llorar. Apelan a los sentidos mundanos de las personas y a los deseos carnales de su propia naturaleza. Sus discursos son apasionados y a menudo están entrelazados con un sentido de urgencia aparentemente sobrenatural junto con la falta de aliento, la sudoración e incluso las voces agrietadas, que para la persona sin discernimiento puede sentirse surrealista por naturaleza. Y estos lobos pueden parecer personas que aparentemente son apasionadas por Dios, pero recuerde que la Biblia dice claramente que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz, allí en 2 Corintios 11:14. Los falsos maestros son muy buenos en el engaño, Mateo 24, 23 al 27, y tienen muchas tácticas que usan para llevar a cabo sus propósitos pecaminosos, 2 de Pedro 3:3, y es muy probable que ni siquiera ellos sepan que son falsos maestros, ya que ellos mismos han sido engañados. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Así que atención aquí, esto es tremendo, porque ni siquiera ellos se den cuenta de que se han desviado totalmente de las escrituras, de Dios, de Cristo. Ni siquiera tienen el Espíritu de Dios, pero ellos creen que son buenos maestros, pero en realidad son falsos maestros, pero no pueden darse cuenta porque ellos mismos están engañados sin darse cuenta. 2 de Timoteo 3 versículo 13. Y esto es porque a ellos les apasiona lo que ellos mismos están diciendo, y muy a menudo creen sus propias mentiras que están saliendo de sus propios labios. De hecho, son tan apasionados por ellos mismos que usarán cualquier método que consideren necesario para que tú también lo creas, y esto a menudo implica evocar tus emociones a través de tácticas que son engañosas. Entonces aquí también tenemos que hablar de que un falso maestro no se convierte en un falso maestro de la noche a la mañana, sino que es una desviación que comienza muy de a poco. Eso quiere decir que en ese proceso que comenzó bien en la fe, ha adquirido muchos seguidores, ha adquirido mucha influencia en muchas personas, y entonces en ese proceso que se dirige a apostatar de la fe una vez dada a los santos, ese espíritu que está operando en ese falso maestro se fortalece cada vez más, un espíritu que va creciendo a medida que su audiencia va creciendo. Por tanto, nosotros comenzamos a sospechar primero de cierta persona. Luego, en ese proceso que ya hemos comenzado a seguir, hemos detectado ciertas palabras que usa esa persona y que ya ha dicho varias cosas que hemos comprobado que contradicen las escrituras. Entonces llega un momento en que podemos decir definitivamente esa persona es muy sospechosa, y hasta podemos confirmar que muy posiblemente es un falso maestro. Luego llega el momento en que ya hemos confirmado en nosotros
nosotros mismos que sí, posiblemente es un falso maestro, luego más adelante usted se dará cuenta que usted estaba en lo cierto, porque el falso maestro llega a decir cosas que totalmente contradicen explícitamente las escrituras. Realmente es difícil detectar a un falso maestro, pero como dije al principio, si nosotros tenemos un conocimiento de las escrituras, y no estoy diciendo que tiene que ser un conocimiento en gran profundidad, pero simplemente debemos prestar atención cómo se expresa esa persona, porque en su expresión, en esa expresión astuta, podemos detectar que es una persona en quien debemos tener cuidado y prestar mucha atención en cómo se expresa y cómo está usando la palabra de Dios en su expresión de una manera astuta. Hay ciertas evidencias en esas personas que son muy evidente de que muy probablemente es un infiltrado. Para mí personalmente es muy fácil detectar a un posible apóstata en el futuro cuando esa persona, por ejemplo, tiene un espíritu ecuménico, y simplemente con 2 o 3 preguntas que se le haga a estas personas, usted ya se dará cuenta que es alguien en quien usted debería tener mucho cuidado, porque muy posiblemente es un candidato a falso maestro. A veces ni siquiera debemos preguntar nada, porque simplemente en sus expresiones, declaraciones, ya es suficiente para darse cuenta que es alguien que está en el proceso de convertirse en un falso maestro. La pregunta es que una vez que hemos confirmado que es un falso maestro, la pregunta es si los falsos maestros son salvos. ¿Serán salvos los falsos maestros? Lo primero que hay que dejar claro es que, por ejemplo, no me refiero al predicador promedio o maestro de la Biblia, que sinceramente tiene el deseo de ver a las personas ser salvadas, pero puede llegar a tener algún error doctrinal que no afecta a la salvación de uno. De lo que estamos hablando aquí es de aquellos que deliberadamente y sin arrepentimiento enseñan un mensaje que es contrario al evangelio de salvación por gracia, de aquellos maestros que, por ejemplo, llevan a las personas a creer que son salvas aparte de las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, personas que llevan a los católicos a creer que son parte de la Iglesia de Cristo, o aquellos que predican un falso evangelio de prosperidad. La Biblia enseña que quienes enseñan esas doctrinas son enemigos del evangelio. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 tenemos una advertencia clara acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Las escrituras también enseñan que aquellos que son verdaderamente salvos no se apartan de la fe. 1 de Corintios 15, 1 al 2. Predicar un falso evangelio ciertamente es una desviación de la fe. La Biblia se refiere a las personas salvadas como creyentes, como cristianos. Hechos 5:14, 1 de Timoteo 4:12. Pero si estás enseñando o creyendo algo contrario a la verdad, ¿cómo podría ser creyente? ¿Cómo podría ser cristiano? Pero para responder la pregunta si los apóstatas pueden ser salvos, pueden arrepentirse, entiendo que según Hebreos capítulo 6, donde leemos claramente algo tremendo, y esto debería ser una advertencia seria para los falsos maestros y los que le siguen también a los falsos maestros, porque Hebreos 6 dice, voy a leer del verso 4 al versículo 6, que dice: porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo y saborearon la buena palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. El versículo 6 es interesante y es clave para entender. Por ejemplo,
El verso 6 no nos habla en ninguna parte de arrepentimiento. Directamente dice que es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión. Así que posiblemente si los falsos maestros se arrepienten, aquí nos dice Hebreos 6:6 que es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión. Y recuerde que los falsos maestros no se convierten en falsos maestros de la noche a la mañana, sino que ellos comienzan bien. Ellos saborean, como dice aquí, la buena palabra de Dios. Ellos conocen el verdadero evangelio cuando comienzan bien, pero luego, cuando ese espíritu, esas doctrinas de demonios han invadido sus mentes, sus corazones, comienza el proceso de apostasía. Entonces, estas personas no son ignorantes de la buena palabra de Dios, como leemos aquí en Hebreos 6, sino que son personas que conocen perfectamente la verdad de Dios, pero en ese proceso de apostasía se desvían de la verdad, niegan la verdad, y entonces, como leemos aquí en el verso 6 de Hebreos capítulo 6, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión.